días, familia Amistad Norte. Nos da mucho gusto que estén conectados para que así juntos busquemos de la presencia de Dios. También queremos compartir lo que hay en el corazón de nuestros pastores. Y esto es que seamos pacientes para cuando regresemos a nuestras instalaciones, con la familia completa. Estemos atentos a las redes sociales donde se nos estará informando. Ahora dispongamos nuestro corazón para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu fidelidad. Oramos, Señor, por cada familia, Señor, por cada persona que en esta hora está conectada para escuchar tu palabra, Señor. Trae revelación de tu palabra a los corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están, familia, amistad, amigos? Nos da mucho gusto que puedan estar siguiendo esta transmisión y pues bienvenidos. Estamos en casa, seguimos en Amistad Norte en casa y es un gusto para mí el poder platicarles de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte a Primera de Crónicas, capítulo 13, y vamos a ver una historia donde vemos cómo Dios quiere reflejar su presencia entre nosotros y cómo Dios quiere reflejar la presencia de Él en nuestros hogares. Y en Primera de Crónicas encontramos en el capítulo 13 cómo David, el rey David, propone trasladar el arca, ¿sí? El arca de Dios, cómo la pretende trasladar hacia Jerusalén. El arca no se encontraba en Jerusalén, tenía más de 20 años sin estar en Jerusalén y David quería traerla hacia Jerusalén. Y vamos a leer desde el verso 3 y dice: David dijo: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Todos querían traer el arca, ¿sí?, hacia Jerusalén. Y al pueblo le pareció que era buena idea traer el arca hacia Jerusalén. Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y era un gozo para todo el pueblo traer el arca de Dios a Jerusalén, pues obviamente el arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba el escuchar la voz. ¿Sí? La Biblia nos habla que cuando fue construida el arca había 2 querubines, y en medio de los querubines era donde Dios hablaba, ¿sí?, y hablaba a Moisés. Entonces nos damos cuenta que representaba la presencia de Dios, y David quería traer el arca, la presencia de Dios, a Jerusalén. Ahora sí que quería traer la presencia de Dios a casa. Y en el verso 8 dice que todos se regocijaban. Era un regocijo cada recordar cómo el arca estaba en medio de ellos y lo que representaba el salir a las peleas, el salir con los ejércitos. Y el arca representaba llevar a Dios en medio de ellos, y ganaban las peleas. Y bueno, en el verso 9 dice que cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano
al arca y murió allí delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? ¿Cómo es que Usa, por querer detener el arca, que no cayera, que iba en este carro nuevo, aparentemente todo iba bien, todos se regocijaban, todo estaba muy bien, y él mete su mano porque los bueyes tropezaban, ¿sí? Y parecía que se iba tambaleando el arca y mete su mano por ahí, y entonces Dios se enoja y lo hiere y muere Usa. David, dice el verso 11, tuvo pesar porque Dios había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, todo iba bien y Usa toca el arca, muere Usa. David ahora le entra el temor y dice: ¿qué hago para traer el arca, la presencia de Dios? Verso 13 dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en casa 3 meses. Y bendijo Dios la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El arca representaba visiblemente la presencia de Dios, ¿sí? Cuando Usa toca el arca, quedan espantados al ver lo que pasó, cómo murió Usa, ¿sí? Y era algo sagrado que no podían tocarlo. Dios ya lo había dicho en Éxodo, ¿sí? Cómo es que no debía tocarse el arca. De hecho, cuando se tenía que trasladar el arca, se tenía que trasladar con los sacerdotes, ¿sí? O los que tenían el sacerdocio en el templo, y habían sido construidas unas varas que eran 2 varas que atravesaban el arca, y entonces tenía que ser cargada el arca y no puesta en un carro. Pero no es lo que queremos referirnos en qué sí, qué no debió haber sido. Se había cometido un error, pero bueno, más adelante llevan el arca de nuevo, ahora sí, como debió haber sido, y todo acontece, y el arca es llevada a la ciudad de David. Y vemos cómo todo el pueblo se regocija y todo sucede de la manera correcta. Pero ahora nos damos cuenta cómo es trasladada el arca y David decide y dice: ¿sabes qué? Mejor vamos a llevar el arca aquí cerquita con Obed-edom, y pues que ahí no la cuide 3 meses. Pero dice la palabra de Dios que bendijo Dios la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Esto quiere decir que Dios, al momento en que la presencia de Dios es traída a la casa de Obed-edom, Dios cambia las cosas en su casa y su presencia hace que sea bendecida la casa de Obed-edom. No solamente en manera espiritual, obviamente estaba la presencia de Dios en ellos, era espiritual, era física, y era también una abundancia. Dice que el Señor bendijo todo lo que tenía. Hubo una bendición especial por traer la presencia de Dios. Y yo quiero que nos centremos en esta parte. Cuando nosotros traemos la presencia de Dios a nuestro hogar, las cosas suceden. La familia es bendecida. La familia es bendecida espiritualmente cuando la presencia de Dios está en la casa. Físicamente también es bendecida la familia por traer la presencia de Dios a nuestro hogar. Y también Dios bendice los hogares cuyos tienen el nombre de Dios o la presencia de Dios en medio de ellos, ¿sí? Y esto pasa
con el ejemplo que tenemos de Obed-Edom, donde la presencia del Señor, por 3 meses, el Señor bendice la casa de ellos y todo lo que ellos tienen. También esto me gusta porque en 2 Corintios 6:16 Dios habla una promesa donde dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero esta palabra también se viene a ser realidad en el libro de los Hechos. Y yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hechos, en Hechos 10. Y vemos un ejemplo ahora donde la presencia de Dios llega a morar a una casa. Dice: Pedro y Cornelio, desde el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que había hablado a Cornelio, este llamó a sus 2 criados y los envió para que trajeran a Pedro. Los envió a Jope. Verso 9. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Y hubo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él por segunda vez y decía: lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Sí? Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hasta ahí vamos a dejarle tantito. Vemos cómo Cornelio, un hombre piadoso, sus oraciones son escuchadas por Dios. Dios escucha a todos, ¿sí? No era un hombre pecador. También la Biblia dice que Dios no escucha a los hombres pecadores. Pero Cornelio era un hombre bueno, que solo le faltaba algo, le faltaba a Cristo, ¿sí? Pero lo que me impresiona es cómo ahora, si el arca antes representaba la presencia de Dios, y el arca en medio de 2 ángeles, había una voz en medio, que era la voz de Dios, por ahí se comunicaba el Señor, por el medio de los 2 ángeles. Ahora en Hechos 10, un ángel con Cornelio y un ángel con Pedro, y luego la voz en medio de estos 2. No figurativamente en Hechos, pero un ángel le habla a Cornelio y luego a Pedro, y luego le vino una voz en el verso 13 diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. La misma presencia de Dios en 1 Corintios 13 que David está tratando de llevar a su casa, la misma presencia de Dios en Hechos 10, hablándole a un hombre discípulo de Dios, a un discípulo. Nótese que era discípulo, llamándole. Ahora la voz de Dios le estaba hablando a él.
directamente. Ahora sin un arca, sino que ahora hablándole Dios a él, directo. Bueno, sigue diciendo, esto se hizo 3 veces, verso 18, y llamando, preguntaron si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, una vez más, la visión, perdón, una vez más, la voz. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. La presencia de Dios, la voz de Dios hablándole a Pedro. 20. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa de la que han venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, ha recibido instrucciones de un santo ángel para que vengas a su casa para oír tus palabras. ¿Sí? Bueno, pues van hasta allá, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro lo levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre también. Como diciendo, pues no me debes de adorar a mí. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Me gusta esta parte porque dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Así como era abominable el tocar el arca. ¿Y qué pasó con el que tocó el arca? ¿Murió? Bueno, para ellos era abominable hablar entre ellos. Pero dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Wow. Entonces vemos aquí cómo es que ahora un Dios tan perfecto no hace ningún tipo de excepción de personas con nombres comunes y corrientes, pudiera decir, yo el primero, que Él quiere habitar en medio de nosotros. Dice aquí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún nombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado, verso 29, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio le dice, hace 4 días yo estaba en ayunas. También ayunaba Cornelio, y eso que no era del pueblo de Dios, ¿sí? Judío. Dice, lloraba en mi casa y vi a un varón con un vestido resplandeciente. Y cuenta cómo envía por Pedro. Verso 38. Perdón, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cuál es la razón de estos versos? La razón es que Dios quiere morar. Quiere que su presencia more en todos los hombres, en todas las familias. La intención de Dios es que Él y su presencia quieren morar en todos los hogares que estén dispuestos a abrirle las puertas. Verso 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y empieza a hablar del Señor. Empieza a hablar de Cristo. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, y nosotros somos testigos. ¿Sí? Dice, Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase.
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó. Subraya este verso es vital. Después de que resucitó de los muertos, ellos comieron con Jesús. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Dios, lo que Él es. Verso 43. De este gran testimonio todos los profetas y todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba, verso 44, Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La presencia de Dios cayó. La voz que había hablado a Pedro y a Cornelio, la voz que había expresado Dios en medio del arca en Éxodo, ¿sí? En Crónicas, esa voz había caído en todos ellos y los llenó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu Santo, porque los que les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. La presencia de Dios cayó en este hogar, bautizando a todos con el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirte con esta historia y con la historia de Obed-Edom? Es que el Espíritu Santo, es que la presencia del Señor, es que la voz del Señor quiere morar en tu casa, quiere morar con tu familia, quiere morar con tus hijos. Él está buscando, Él quiere que su presencia esté en cada uno de nuestros hogares, que su presencia esté en cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo venga e inunde nuestros hogares y nos bendiga a todos con todas las bendiciones espirituales, físicas y también las bendiciones materiales, ¿sí? Como consecuencia. Pero buscando la presencia, buscando el rostro, diciéndole: Señor, ven a mi hogar, ven a mi casa. Y hay muchas cosas que suceden cuando la bendición de la presencia de Dios llega a nuestros hogares, ¿sí? Segunda de Corintios 6:16 nos dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Obed-Edom fue bendecido por abrir las puertas de Dios, las puertas de su casa, ¿sí? Que representan la presencia de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo. El éxito de la iglesia de hoy en este momento, en medio de esta pandemia, en medio donde ni en el templo, ni en Jerusalén, ¿sí?, se puede adorar, sino que ahora en los hogares, en los corazones de la gente, el éxito de la iglesia es aquella iglesia que ha decidido llevar la presencia de Dios a sus hogares. Y no solamente el decir: yo llevo la presencia de Dios a mi casa, ¿sí? Porque si no, entonces sucedería como le sucedió a Usa, ¿sí? Yo llevo la presencia de Dios y déjame la toco y... No, son aquellos que reflejan el crecimiento espiritual día con día, buscando la presencia de Dios, buscando ser el reflejo de Él. Ese es el éxito de la iglesia hoy en día. Cuando abres la Biblia y sientas a tus hijos a leer juntos,
cuando se toman de las manos, cuando oran juntos, cuando lo primero que hacen al despertar es escuchar las alabanzas de Dios, cuando se sientan a la mesa y oran por los alimentos, y no solamente eso, sino cuando buscan el ser llenos del Espíritu Santo, el buscar más y más del Espíritu Santo. Ese es el éxito de la iglesia hoy en día, que el Espíritu Santo more en medio de cada hogar. Así que yo quiero invitarte a que tú hagas que tu casa, ¿sí?, sea una casa llena de la presencia de Dios. Jesús siempre se preocupó por llegar en cada persona. Él nunca le limitó. Jesús incluso nunca, su propósito fue hacer un templo, ni juntarse solo en un lugar, sino en cada lugar a que iba, en cada casa donde iba, o en cada persona que se topaba con él. Su intención era que cada uno de ellos tuvieran el toque de la presencia del Señor. Le decía, el reino de los cielos ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Y había un encuentro con Jesús. La gente no podía ser la misma de antes. Había algo que los había llenado, había algo que había entrado en su interior, y ellos se iban maravillados, contentos, y iban a sus casas y platicaban lo que sucedía. Platicaban cómo había sido un encuentro con el Señor. Ahora, hoy en día, el creyente puede reunir a su familia y también puede ejercer el pastoreo en su familia, llevando la presencia de Dios a su hogar, haciéndose responsable de hacerlo bien. Y no solamente, sí, seguimos a Cristo Jesús. Pero cuando abran la iglesia, entonces regresamos. Mientras estamos de vacaciones. El hombre que ha decidido llevar la presencia a su casa todo este tiempo, y si tú me estás escuchando y en todo este tiempo no lo has hecho, tú puedes hacerlo todavía ahora. Estás muy a tiempo. Porque lo que Dios quiere ver es que en cada hogar esté su presencia, donde cada uno ha sido responsable de llevar la palabra de Dios a su casa, a sus hijos, buscar la llenura del Espíritu Santo y buscar que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. ¿Sí? Por medio de tener la presencia de Dios en nuestras casas, se edifica la enseñanza de la palabra de Dios para que seamos instrumentos útiles para Él. También Dios suple en nuestros hogares con su presencia, suple la ayuda espiritual, emocional, física y también la material. Yo he platicado con algunos de ustedes y me han dicho, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y todo consiste en, han llevado la presencia de Dios en sus hogares. ¿Sí? Cuando vemos cómo Dios le habla a Pedro, vemos que es un hombre discípulo. Y siendo un hombre discípulo, nos damos cuenta cómo Dios habla a los que quieren más. No son los que se están quedando con, al rato que abren la iglesia. Son los que están diciendo, Señor, ¿qué tienes en este tiempo para nosotros? Danos más, danos más, danos más. Son los que quieren traer la voz del Señor a sus vidas. ¿Sí? Hallamos ríos de agua viva cuando está la presencia de Dios en nuestros hogares. Hallamos el poder de su Espíritu Santo sobre nuestras familias. Nos da un espíritu de vida, de transformación, para poder vivir cada día. ¿Sí? Nos hace un cambio en nuestras vidas. Yo he escuchado que muchos niños se les ha quitado malicia
por ahora estar en su casa y ahora leen la palabra de Dios y buscan al Señor. Y es sorprendente cómo, date cuenta, cómo tus hijos han cambiado ahora que están en casa y escuchan la palabra de Dios y buscan de Dios. Y si no ha sido así, entonces empieza a buscar la presencia de Dios y empieza a buscar de la palabra y del Espíritu Santo y verás cómo van a ser transformados. También se ayudan entre ellos mismos, la familia, ¿sí? Hay un contagio de fe entre ellos. Cuando un hijo de repente se te acerca y te dice, papá, pero vamos a creer en Dios. Pero cuando y también cuando lo escuchas orar y dices, wow, cuánta fe tiene este niño, y te inyecta fe y empiezas a orar. Cada uno de la familia empieza a ser contagiado con fe y empiezan a buscar al Señor. Esa es una iglesia viva y Dios ha tocado y transformado a través de la presencia de Él en nuestros hogares. ¿Sí? Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Así dice la palabra de Dios. Dios quiere habitar en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada joven. Dios quiere habitar en todas las familias y Dios quiere habitar en tu casa. Así que toma la decisión de decirle al Señor, ven a mi casa, Señor. Ven ahora con tu presencia. Y yo quiero que oremos juntos para decirle al Señor, ven Señor con tu presencia. Ven Espíritu Santo a nuestros hogares. Padre, en este día queremos decirte que vengas con tu presencia a nuestros hogares. Estos días anhelamos, Señor, anhelamos que tu presencia venga en medio de nosotros. Que venga y transforme nuestras familias, que es lo que tú estás buscando en medio de este tiempo. No adoramos en los templos, no adoramos ni en un monte santo, sino adoramos en nuestros propios hogares y adoramos al Dios poderoso, al Dios de Israel, que no hace excepción de personas, sino que Él hace caer y llevar su Espíritu Santo a todos aquellos que Él quiere y todos aquellos que creen en el Señor. Espíritu Santo, ven sobre nuestros hogares, ven sobre nuestros hijos, ven sobre nosotros y queremos ser responsables de traer bien la presencia de Dios a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque ahora puedes morar entre nosotros y ahora puedes hacernos tus hijos, no importando si somos de cierto pueblo o cierta nación, sino todos podemos creer en ti y todos los que creen en ti pueden ser hijos tuyos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros como viniste en aquella casa con Cornelio. En lo que leían la palabra de Dios, en lo que buscaban de ti, llegaste e inundaste a todos ellos con tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es un gusto para nosotros llevar la palabra de Dios. Sigan estas transmisiones y nos vemos pronto. Dios les bendiga.